El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Jesús dijo a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo: ¿qué les parece? Un hombre tenía 2 hijos y dirigiéndose al primero le dijo: Hijo, quiero que hoy vayas a trabajar a mi viña. Él respondió: no quiero, pero después se arrepintió y fue. Dirigiéndose al segundo le dijo lo mismo y éste le respondió: voy, Señor, pero no fue. ¿Cuál de los 2 cumplió la voluntad de su padre? El primero, le respondieron. Jesús les dijo: les aseguro que los publicanos y las prostitutas llegan antes que ustedes al reino de Dios. En efecto, Juan vino a ustedes por el camino de la justicia y no creyeron en él. En cambio, los publicanos y las prostitutas creyeron en él. Pero ustedes ni siquiera al ver ese ejemplo se han arrepentido ni han creído en él. Palabra del Señor. Ave María Purísima. La segunda lectura nos habla de la necesidad que tenemos de la caridad mutua, donde la comunidad cristiana se va a caracterizar principalmente por el amor de los unos a los otros. Esto no existía entre los paganos, los cuales se trataban unos a otros con los criterios, digamos, de quién era más poderoso, de quién tenía mayor lectura. Bueno, en realidad la mayoría no tenía ninguna lectura y unos pocos sí la tenían. Digamos que era un signo, podemos decir, de superioridad social, haber aprendido, por ejemplo, a leer. La mayoría de las personas en la antigüedad solamente escuchaban, ¿no? De hecho, las lecturas, el que sabía leer las hacía en voz alta para que pudieran escuchar los demás. Recién hacia el siglo V se sabe, por ejemplo, San Ambrosio leía en voz baja, un santo cristiano, bueno, al cual San Agustín cuenta que muchas veces él trataba de ir a hablar con él, pero como lo veía tan recogido leyendo en voz baja en su digamos así, en su escritorio, podríamos decir hoy, en el lugar de estudio que él tenía, a veces no lo molestaba. Y dicen que San Ambrosio leía a los filósofos antiguos y también a algunos neoplatónicos, a Plotino. Bueno, eso cuenta San Agustín de San Ambrosio, uno de los primeros que hizo lectura, digamos así, en voz baja. Bueno, entonces, bueno, ¿a qué venía esto? A que, bueno, en la antigüedad se regía por estas cuestiones sociales, por quién era superior, existían los esclavos y no existía realmente el tema de la caridad y del amor al prójimo. Al contrario, era visto como una debilidad, era visto... inclusive estaba el tema de la venganza, que era una virtud. Vengar la sangre de un hermano, vengar la sangre de un amigo, de un familiar, estaba bien. Por eso, de alguna manera, el cristianismo trae ciertamente una revolución, y es la revolución del amor. Uno podría decir, bueno, suena muy bonito, pero hay que pensarlo en profundidad, porque esa fue la verdadera revolución cristiana. Y no cualquier tipo de amor, inclusive no cualquier tipo de libertad, sino que es el amor que surge a partir del amor de Dios y es la libertad que surge también a partir de ser hijos de Dios, ¿no? Si ustedes se acuerdan, San Pablo cuando envía la carta, me parece que es la de Timoteo, donde le dice: recibe a mi hermano Onésimo y a tu hermano también, que a pesar de ser tu esclavo acá en la tierra, en Cristo es tu hermano, ¿no? Entonces fíjense cómo el cristianismo inclusive tenía implícita la abolición de la esclavitud. Por eso aquí dice San Pablo a los filipenses: tengan un mismo amor, un mismo corazón, un mismo pensamiento, no hagan nada por interés ni vanidad, y que la humildad los lleve a estimar a los demás como superiores a ustedes mismos. Todo lo contrario de lo que se pregonaba en el mundo pagano. Dicen que probablemente esta fue la razón
de la rapidísima expansión del cristianismo, trajo algo tan nuevo, tan revolucionario, pero en el sentido más profundo. Claro, Dios se hizo hombre para conducirlos a la salvación y por eso también fue tan rápida esta expansión del cristianismo, ¿no? Por eso, entre nosotros debemos practicar esta caridad. Hemos dicho ya varias veces que la comunidad cristiana no es una comunidad de perfectos, sino que somos personas que intentamos ir en camino de perfección. Pero en ese camino de perfección tenemos muchas falencias, tenemos errores e inclusive tenemos pecados. Bueno, ¿qué es lo que nos pide Cristo? Que sepamos sobrellevar los unos las debilidades de los otros. También dice el apóstol, los débiles debemos sobrellevar, los fuertes debemos sobrellevar las cargas de los débiles. Los fuertes debemos sobrellevar las cargas de los débiles. Es decir, debemos orar unos por los otros. Y también dice San Pablo, el que esté en pie que cuide de no caer. Por consiguiente, nuestra actitud respecto a los hermanos debe ser de misericordia, porque también nosotros en algún momento hemos sido o somos objeto de la misericordia de Dios, pero también debemos ser objeto de la misericordia de los hermanos. Por eso, entre nosotros no debe existir, el ser lapidarios, por ejemplo, ¿no? Claro, cuando uno recién entra en la vida cristiana o se convierte más seriamente, y sí, empieza a ser como muy riguroso con uno mismo, y cosa que está bien, pero a veces demasiado también con los demás. Y a veces existe entre nosotros, el hablar mal los unos de los otros, el estar mirando, como dice también el Señor, la paja en el ojo ajeno y descuidar la viga que hay en la de uno. Pero bueno, si después nos sucede algo a nosotros, y claro, ahí sí queremos que los demás tengan misericordia, pero debemos pensar si nosotros hemos sido misericordiosos con los hermanos. A esto nos llama el Señor, y por eso la comunidad orante de la Iglesia, continuamente nosotros hacemos oración de intercesión. En cada Santa Misa, en cada oración que hacemos, estamos pidiendo por la salvación de todos, por el fortalecimiento de los débiles, para que se levanten de la caída aquellos que han caído. Si ustedes prestan atención, todas las oraciones también de la misa, de los distintos tiempos litúrgicos, apuntan a esto, a la conversión y, digamos, a la perseverancia. Bueno, en el Evangelio Jesucristo nos habla de estos dos hermanos, una parábola, a quienes su padre los envía a trabajar a la viña. Uno de ellos le dice, voy, pero después no fue. Y el otro dijo, no voy, pero después recapacitó y sí fue. Y entonces Jesús les pregunta a los que lo escuchaban, ¿cuál de los dos cumplió la voluntad de su padre? Y le responden muy bien, ¿no es cierto?, aquel que dijo, no voy, pero después sí fue. Y bueno, Jesús lo refiere en primer lugar a los mismos judíos, a los cuales les hace muchas reprensiones, y aquí la de hoy es realmente fuertísima, porque les dice que los publicanos y las mujeres de mala vida llegan antes que ellos al reino de los cielos. Y acá yo creo que la mayoría debe haber salido disparado y escandalizado por las palabras de Cristo, porque hacía falta una gran humildad para poder reconocer a este Salvador, pero al cual había que reconocerlo a partir también de un acto de humildad, porque ellos se creían superiores a los demás, pero Jesús les dice a estos publicanos, a los que ustedes consideran los últimos, y las mujeres de mala vida, que no hay que dar muchas explicaciones, llegan antes que ustedes al reino de los cielos. Fíjense qué golpe tan duro para estos fariseos. Y algunos de ellos habrán salido, como les digo, escandalizados y espantados, y algunos otros, los menos, seguramente hicieron un acto de humildad, porque de alguna manera, fíjense, Jesús pone sus pecados de soberbia, de odio y de creerse superior a los demás por encima de los otros pecados que cometían los que nombró primero. Por eso, esta primera enseñanza
el peligro de la soberbia, el peligro, por eso del fariseísmo, que toma el nombre de aquí también, el peligro de creer que uno es superior, que uno ya está salvado, porque, bueno, por lo que sea, o porque viene de tal familia, o porque, a veces porque es amigo del cura, qué sé yo, bueno. ¿No es cierto? Hay que tener cuidado, no sentirnos ya salvados y seguros porque hayamos recibido una instrucción religiosa, porque quizás, como alguno dice, bueno, padre, yo no mato, no robo, ¿qué pecado puedo tener? Bueno, atención, hay otros pecados ocultos, a veces cometemos pecado, a veces sin saberlo, sin darnos cuenta, a veces faltamos a la caridad, ignoramos a quien nos necesita, los pecados de omisión, atención. Bueno, y por otra parte, también este tema de los dos hermanos nos sirve en nuestra vida personal. ¿Cuántas veces quizás nosotros en nuestra vida personal hemos dicho sí al Señor, pero después como que nos echamos para atrás, es decir, bueno, ya esto implica un esfuerzo, este apostolado, esta obra de caridad, y bueno, ya no es cierto, nos echamos para atrás. Y bueno, se puede cumplir a veces en nuestra vida esto lo del caso de aquel que dijo que sí, pero después no fue a trabajar a la viña del Señor. Santa Teresa de Ávila decía, el camino del infierno está pavimentado de buenas intenciones. El camino del infierno está pavimentado de buenas intenciones, es decir, no bastan las buenas intenciones, y va a decir Santa Teresa, obras son amores y no buenas razones. Uno podría tener un discurso muy bonito, muy teológico, muy espiritual, pero después en el momento de practicar buenas obras o caridad, estar ausente. Y atención, que para mí es un gran riesgo de muchos católicos. Es decir, tener una buena formación, estar en grupos de buena formación, pero después hay que ver cómo es la vida de caridad, y atención que se nos va a juzgar principalmente en la caridad. Y esto lo dicen los santos y no lo digo yo. También San Juan de la Cruz va a decir, al final de la vida te juzgarán en el amor. Dicen que hicieron una competencia, esto es una anécdota, entre San Juan de la Cruz y Santa Teresa de Ávila. Eran amigos. Y ponían una frase inicial y decían, bueno, el mes que viene cuando yo venga, vemos qué escribiste vos a partir de esta frase. Y entonces hacían poesías que empiezan igual, pero después la poesía sigue por otro camino. Bueno, entre esas frases hicieron esta, ¿no? Que San Juan de la Cruz dice, al final de la vida, y San Juan de la Cruz puso, te juzgarán en el amor. Al final de la vida te juzgarán en el amor. Y Santa Teresa puso, las dos son interesantísimas, al final de la vida, el que se salva sabe y el que no sabe nada. Fíjense, estos dos grandes santos, la clave que nos dan, uno, te juzgarán en el amor, y el otro, al final de la vida, el que se salva sabe y el que no sabe nada. Y lo podríamos esto aplicar, al final de la vida, el que se salva tiene y el que no tiene nada. Al final de la vida, el que se salva ha sanado y el que no ha sanado nada, y así podríamos nombrar muchas cosas. Bueno, el hijo que dice, no voy primero y después voy, y al menos personalmente quizás me identifico más yo con no sé ustedes. ¿Por qué? Porque a veces somos flojos, a veces somos débiles, a veces hay cosas que nos tiran para abajo, y eso es como decir al Señor, no voy. Pero después, con la ayuda de la gracia de Dios, con la fuerza de la conversión, con la fuerza de la gracia, nos levantamos y decimos, voy. Entonces, fíjense que para aquellos que somos un poco flojos, nos sirve esto. Es decir, a veces tenemos mala disposición y sin embargo, la gracia de Dios, la fuerza de Dios nos saca a flote, como decimos, y hacemos la voluntad de Dios. Por eso, aquí, esto también es un consuelo para aquellos que nos sentimos débiles. Bueno, el que es fuerte tiene la otra tentación de decir voy y después no va. Pero el que es débil puede tener esta, que es de primero sentir ese tironeo hacia abajo, pero después decir, voy a trabajar a la viña del Señor. Es decir, bueno, me pongo en el camino del Señor. Y entonces, bueno, esto nos ayuda
Fíjense, Jesús ha hecho esta parábola entonces también para nosotros. ¿Para qué? Para que cuando tengamos dificultades no quedemos allí postrados, para que cuando tengamos algún tipo, ¿no es cierto?, de cuestión que nos quiera retener o alejar del camino del Señor, bueno, la gracia de Dios va a venir en nuestra ayuda y vamos a poder cumplir la voluntad del Señor. Bueno, cada uno puede meditar dónde se ubica mejor en todo digamos, en estas tres, al menos, posibilidades que nos muestra el Señor en este día. Ave María Purísima, creo en